Prédica número 2581, dada por el pastor Carlos Estal el miércoles 24 de junio del 2015. Continuación, libro de Santiago. Introducción al capítulo 3, el poder de la lengua. Hoy estamos en el libro de Santiago. Ya nos graduamos del capítulo 2 al capítulo 3. Así es que hoy vamos a inaugurar un nuevo grado aquí de primaria. Hoy estamos en tercero de primaria, aquí en Santiago. Y Santiago es tremendo, como ya pudieron darse cuenta. Y si creían que la espada de la palabra en la persona de Santiago estaba afilada, nada más espérense al capítulo 3. Pero Santiago es maravilloso, es utilísimo para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Pero Santiago tiene la particularidad de enfocarse en lo que llamamos nuestro desarrollo moral. Amén. Aunque toda la Biblia es útil para ayudarnos a edificar la estatura de Cristo o nuestra estatura espiritual por dentro y para edificar las obras de Cristo o el desarrollo moral por fuera. Pero Santiago se dedica al lado moral de una forma increíble y nos pone la cara en el espejo de la palabra. Si uno estudia a Santiago es imposible no verse en el espejo y arrepentirse, ¿verdad? Amén. Pero en el capítulo 3, hoy vamos a estar trabajando del verso 1 al verso 12. Y allí Santiago toca este fascinante tema y fascinante mundo que se llama la lengua. Así es que vamos a leer de corrido, del verso 1 al verso 12, Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En otras palabras, lo que está diciendo es, no se engañen, nadie es lo que sabe, aún sabemos mucho más de lo que somos. Y no nos creamos nosotros instructores, doctores, no nos creamos personas doctas cuando todavía no somos perfectos. Si nos creemos muy doctos y muy maduros y muy inteligentes en las cosas de Dios y con mucho entendimiento y conocimiento, solo espérense. Y tarde o temprano vamos a descubrir que el único doctor se llama el Señor Jesucristo. Amén. Y verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y ahí nos quedamos, porque en el versículo 13 se pone todavía más filosa la espada. Pero suficiente con trabajar por hoy del versículo 1 al verso 12. Y acá Santiago nos introduce a una serie de mundos increíbles. Aquí habla de la rueda de la creación. Y hace poco retomamos ese tema y vamos a estar trabajando en ese tema ya que estamos ahí para refrescarlo en el caso de algunos, introducirlo en el caso de otros que no sabían nada acerca del tema. Pero Dios diseñó al hombre como una rueda. La triple naturaleza del hombre es una rueda. Allí tienen ustedes el diagrama, aunque no creo que tan de lejos logren leer
todas las letritas, pero el centro de la rueda es el corazón. El corazón tiene dos lados. Hay un lado que es el lado que obra o el lado trabajador del corazón. Y hay otro que es el lado que ama. Así es que les llamamos el corazón trabajador y el corazón amador. El corazón trabajador se llama leb en hebreo y el corazón amador es lebab. Bueno, el eje de la rueda es la voluntad humana. En otras palabras, la voluntad es la que va a dirigir toda nuestra triple naturaleza en una dirección determinada. Si nuestra voluntad es contraria a la voluntad del Señor Jesucristo, entonces vamos a ser movidos en la dirección equivocada. Pero si nuestra voluntad está unida a la voluntad del Señor Jesucristo, entonces estamos moviéndonos en la dirección correcta. Amén. Concéntricamente alrededor del corazón y de este eje que se llama la voluntad encontramos el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. A nivel del cuerpo tenemos 5 sentidos. El sentido de la vista, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del oído y el sentido del tacto. Pero por medio de la palabra de Dios podemos descubrir que esos sentidos realmente son canales que trascienden el ámbito del cuerpo y existen o llegan al ámbito del alma también y llegan al ámbito del espíritu también hasta el corazón. Por eso existe tal cosa como de la abundancia del corazón habla la boca. Si alguna vez se había preguntado qué tiene que ver el corazón con el sentido del gusto en su cuerpo, de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia nos dice que gustemos y vemos cuán bueno es el Señor. Bueno, con la lengua natural no se puede ni con los ojos físicos. Luego, obviamente, Dios nos equipó con un sentido del gusto espiritual y un sentido de la vista espiritual, ¿sí? ¿De qué nos sirve alzar las manos al Señor si nuestras manos físicas no pueden tocarlo? Pero Dios nos dotó de un sentido del tacto espiritual, que es a través del cual podemos ver, oír, percibir, gustar, palpar al Señor. Amén. Así es que los 5 sentidos son canales que atraviesan como los rayos de una rueda toda la triple naturaleza del hombre, y por eso ocurren cosas como, por ejemplo, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo va a estar en tinieblas, pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo, ¿lo dije bien? Sí, estará lleno de luz. Amén. Nuevamente, ¿cómo puede ser que lo que yo vea afecte mi estado espiritual o mi condición espiritual? 100%. 100%. ¿Cómo puede ser que lo que yo escuche pueda hundirme espiritualmente hablando? Totalmente. Totalmente. Amén. Así como Dios es uno en poder, carácter, naturaleza, pero Dios se manifiesta a sí mismo a través de 3 personas, Padre, Verbo y Espíritu Santo, pero a Dios no se le divide. ¿Sí? O sea, el extremo, ¿cómo se llamaría? Trinitarianismo. Eso es un error porque entonces adoramos 3 dioses. Y siempre hay gente que dice, ya le pedí al Padre, pero como no me contestó, entonces le estoy pidiendo al Hijo. Y si el Hijo no me contesta, entonces le voy a pedir al Espíritu Santo, porque de plano esos 3 no están de acuerdo, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos el otro lado de la balanza, que es el unitarianismo, en donde Dios es uno en el sentido de que no existe la Trinidad. Solo hay que leer Génesis 1:1 para toparnos con la Trinidad. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim, vayas a cualquier diccionario hebreo, Elohim es un nombre plural. Así es que la pluralidad de Dios aparece desde el primer versículo de toda la Biblia. Amén. Pero lo digo porque así como a Dios no lo podemos partir en 3 cosas independientes una de la otra, porque Dios es uno. Pero Dios se revela al hombre por medio de estos 3 canales para que el hombre pueda conocer a Dios de una manera más completa. Así la triple naturaleza del hombre, nosotros la dividimos para poder entenderla y para poder estudiarla, ¿sí? Pero le prometo que si usted un día pasa por alguna situación aflictiva, le va a dar mal de estómago. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver nuestro estado emocional con nuestro estado físico? Todo.
Somos tres, pero trate de dividirse a sí mismo en tres de tal manera que un pedazo no afecte al otro, a ver si puede. Igualmente, si vivimos contaminándonos, viendo lo que no debemos, oyendo lo que no debemos, el corazón va a estar contaminado. ¿De acuerdo? Muy bien, así es que Santiago es el que menciona este maravilloso principio acerca de la rueda de la creación. Pues la lengua no puede encender ninguna otra cosa más que a los seres humanos. Una palabra mal dicha y a ver si no se encienden en ira las personas, ¿verdad? Bueno, en fin, así es que este capítulo de Santiago es muy importante, pero se enfoca en la lengua. Este maravilloso y enigmático miembro que tenemos todos aquí, ¿sí? Que sirve para mucho bien si está gobernada por la persona correcta o para mucho mal si está gobernado por la persona incorrecta. Ahora, cuando hablamos de la lengua estamos hablando de nuestras palabras. No olvidemos que las palabras no solo se hablan, también se escriben. De hecho, cuando el Señor se reveló al pueblo de Israel, se reveló por medio de una Torá escrita. Los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Y también se reveló por medio de lo que llamamos la Torá oral o la palabra hablada. Y él se hacía presente sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, allá arriba del arca, y él hablaba y Moisés tomaba nota de todo lo que Dios iba hablando. Así es que hay una palabra hablada y una palabra escrita. Eso funciona con nosotros también, especialmente en este maravilloso siglo XXI en el que vivimos, en donde cada vez se habla menos y se escribe más. Si no son muy doctos es así. ¿Sí? Así es que cuando hablamos de la lengua también estamos incluyendo los iPhones y los smartphones y los iPads y ya supiste lo que me dijo la fulanita y ya oíste lo que pasó no sé dónde. Así es que es la palabra hablada y la palabra escrita, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora adivinen cuál debiera ser nuestro punto de partida para estudiar bien este capítulo y el tema de la lengua. Un diagrama con el que yo creo que aquí ya soñamos todos todo el tiempo. No porque sea un sueño parte del diagrama, pero aquí tenemos nosotros, adivinen qué es esto. El viejo corazón. Y adivinen qué es esto. Es el cuadro de un cristiano, de un ser humano que ha invitado al Señor Jesucristo a entrar a su corazón, a ser su Salvador de manera personal. Le ha pedido lavarlo con la preciosa sangre, justificándolo así de pecados y reconciliándolo así con Dios. Y en este corazón el Señor Jesucristo ha limpiado un espacio donde ha creado un nuevo corazón o un nuevo hombre. Y Cristo ha venido a vivir dentro de ese nuevo hombre o dentro de ese nuevo corazón. Así es que este es el cuadro de un creyente. Este creyente todavía tiene bastante espacio para madurar, porque el plan de Dios es que el nuevo hombre vaya creciendo, 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 y en el camino regenerando, transformando, convirtiendo y conformando a su imagen al viejo hombre, y tarde o temprano el nuevo hombre y el viejo hombre tienen que tener el mismo tamaño. Amén, eso se llama Cristo en nosotros. Y cuando tiene el mismo tamaño, entonces Cristo y nosotros ya nos parecemos lo suficiente para que Él nos tome por esposa. Y ese sería el diagrama de la esposa del Señor Jesucristo. Pero Cristo está limitado, o sea, hay un límite para que la verdad que es Cristo en nosotros crezca. ¿Termina de crecer allí o puede seguir creciendo Cristo en nosotros? Por supuesto que puede seguir creciendo de tal manera que ahora Cristo es más grandote que nosotros mismos. Eso se llama ya no si Cristo está en nosotros. Se llama si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso nos lleva al ámbito de los 144,000. Amén. Gracias a Dios. Muy bien. Fantástico. Así es que aquí tenemos un viejo hombre y aquí tenemos el nuevo hombre. Solo en honor a quienes no están muy familiarizados con estos principios, hagamos un breve repaso. Vámonos por favor a Efesios, capítulo 4,
verso 22. Recordemos que la Biblia no fue escrita para el incrédulo. La Biblia ha sido escrita para el creyente. Así es que cuando lee uno estos versículos no diga, eso es para el fulanito. Bien le cae porque ni conoce al Señor. No, no es para el fulanito, es para usted. Efesios capítulo 4, verso 22 dice, 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esta cita prueba que un cristiano todavía tiene un viejo hombre, aunque ya tenga un nuevo hombre. Amén. Vámonos a Colosenses. Colosenses, libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3 a partir del verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así es que nuevamente resulta que cuando el Señor llega a nuestro corazón, nuestro viejo hombre con todos sus vicios, ese no se ha ido a ningún lado, sigue allí. Lo que pasa es que con el gozo y la emoción del primer amor se nos olvida que todavía no somos perfectos cuando hemos nacido de nuevo y estamos disfrutando de los efectos de la salvación y de haber sido reconciliados con el Padre y de haber sido justificados de pecados. Eso es maravilloso, amén. Pero tarde o temprano el Señor dice, bueno, ya estás listo para seguir adelante en tu jornada y empezar el proceso de perfeccionamiento o el proceso de conversión. Y yo ya no le pregunto a la gente, ¿está usted convertido? Porque ni yo estoy convertido. Yo les pregunto, ¿es usted salvo? Si ya es salvo, qué bueno, empiece a dejar que el Señor lo convierta. Amén. Muy bien, pues ya está algo de nosotros convertido. A lo que me refiero es que todavía no todo está convertido, pero ténganos paciencia, Cristo no ha terminado con nosotros todavía. Lo que estoy diciendo es que la salvación no es lo único que Jesús compró en la cruz del Calvario para nosotros y no es lo único que necesitamos para ser perfectos. La salvación nos pone en el camino para que si nos dejamos trabajar con Dios, Él nos pueda ir perfeccionando. ¿Se acuerdan de 2 de Timoteo 3, 16 y 17? Noten esto: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Así es que aquí está el viejo hombre y el nuevo hombre, o el viejo corazón y el nuevo corazón. Muy bien, entonces vámonos por favor a Mateo 15 del 1 al 20. Estamos introduciendo este maravilloso y fascinante tema que se llama la lengua. Mateo 15 del 1 al 20. La Biblia, Dios nos la dio para que a través de ella pudiéramos conocer dos cosas. Número uno, ¿quién es Dios? Y número dos, ¿quién es el ser humano o qué es el ser humano? Amén. Y si somos honestos, sinceros y cuidadosos
y fieles en nuestro caminar con Dios y en nuestro estudio de la palabra de Dios, vamos a descubrir que entre la naturaleza de Dios y la nuestra hay un abismo. Pero el Señor Jesucristo vino a nuestro corazón para que poco a poco y paso a paso Él pueda ir formando su naturaleza en nosotros. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 15 del verso 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora ellos no se lavaban por higiene, eso lo sabemos por la historia y las tradiciones judías. Ellos se lavaban porque era una manera ceremonial de purificarse. ¿De acuerdo? Ok. Respondiendo él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Si habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le está hablando a los escribas y fariseos de su época, que enseñaban, por ejemplo, que con darle una pequeña ayudeta económica a los padres ya había uno cumplido con ellos, entonces ya no tenía uno la obligación de honrarlos, cuando el mandamiento dice: honrarás padre y madre. No vayamos a ser nosotros como los escribas y los fariseos. Amén. Pero viene Jesús y les dice: ¿por qué anteponen ustedes sus propias tradiciones a lo que está escrito en la ley moral? ¿Verdad? Pero sigamos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd, entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ahora, el que tiene el corazón, un viejo corazón, ya está contaminado, pero cuando dejamos que lo que está en nuestro corazón salga por nuestros sentidos, entonces contaminamos al prójimo. Pero los fariseos estaban tan ocupados viendo cómo lavarse ceremonialmente para no para que no comieran bacterias y bichos. No era una cosa ceremonial, ¿verdad? Porque ellos eran tan puros y tan santos. Dice: si supieran que tienen un viejo corazón, eso ya los descalifica de puros y santos, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino a revelar la condición del corazón humano para que el hombre, viéndose, diga: Señor Jesús, te necesito aquí adentro, necesito remedio. Ven a mi corazón, límpiame con tu sangre y toma posesión tú de mi vida, y empieza tú a poseer, a sojuzgar la tierra poco a poco hasta tomar posesión de cada fibra de mi ser, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis acciones, o de mis pensamientos, mis sentimientos y mis palabras. Pero aquí está clarísimo: es lo que está en el corazón lo que contamina. El corazón, el viejo corazón ya está contaminado. Así es que si ya somos creyentes, ya tenemos un nuevo corazón. Todo es cuestión de quién esté hablando cuando abramos nuestra boca o cuando encendamos nuestro iPhone. El viejo hombre
o el nuevo hombre. Pero el viejo hombre, ese no sabe hablar bien, porque no hay nada bueno en la vieja naturaleza o en el viejo corazón de los hombres. Lo único bueno que tenemos cuando somos creyentes es a Jesús en nosotros. Amén. Muy bien, sigamos edificando. Ahora vámonos a Mateo 12, del verso 33 al 37. Mateo 12, del 33 al 37. Yo me acuerdo cuando era recién convertido, era nuevito y empecé a ir a mis primeros estudios bíblicos. Cuando todo es nuevo, es tan emocionante. Me acuerdo que fui a un estudio bíblico y bueno, el día de mi salvación, recibí al Señor en mi corazón, oraron por mí, me fui a sentar a mi mesa y alguien en la mesa me dice: felicitaciones, ahora tienes que congregarte. ¿Eso qué es? Pues es léxico cristiano, ¿verdad? Yo no sabía qué significaba la palabra congregarte. Pues ir a una iglesia cristiana. ¿Y eso dónde hay? Es alegre cuando uno no sabe nada y empieza uno a descubrir un mundo nuevo. Me acuerdo que fui a un estudio bíblico. Mi mamá fue a un estudio bíblico y yo la fui a recoger, me acuerdo. Y esperé un ratito y alguien allí se puso a platicar conmigo y me empezó a hablar del rapto. ¿Qué es eso? Bueno, averiguar qué es el rapto. Ahora, por curioso es que he aprendido las cosas que he aprendido, por gracia y misericordia de Dios. Amén. Pero déjenme decirles algo. Cuando uno sabe estudiar la palabra de Dios y uno está caminando con Dios, esa emoción de siempre estar encontrando algo nuevo no cesa. Dios es infinito. ¿A qué horas lo vamos a gastar? ¿A qué horas vamos a gastar la palabra de Dios? Lo que pasa es que las cosas nuevas que encontramos hoy ya no están en el mismo ámbito que las cosas nuevas que encontramos cuando apenas empezábamos, ¿verdad? Amén. Muy bien. Gracias a Dios. Ok, porque se los dije por alguna razón. Bueno, leamos y me voy a acordar por qué razón se los dije. Mateo 12 del 33 al 37. Ya sé por qué les dije eso. Porque una de las primeras lecciones, ni siquiera sé si estaban dando la lección, pero fue una de las primeras cosas que se me iluminó, fue, depende de lo que yo admita a través de mi canal de la vista o de mi canal del oído, del tacto, del olfato, aún a través del canal del gusto, pero a nivel del alma. Depende de lo que yo admita, mi corazón puede estar limpio, puede estar sucio. Entonces yo no quiero que mi corazón sea un basurero. Fue una de las primeras lecciones. Miren, solo saber eso ya le salva a uno la vida para el resto de sus días, pues. Me acuerdo, fue una de las primeras cosas que se avivó. Yo dije, yo no quiero que mi corazón sea un basurero. Entonces empecé a tener más cuidado. Ahí fue donde el Señor me alejó de la música del mundo y de un montón de cosas. Amén. Pero no queremos que nuestro corazón sea un basurero. Bueno, por eso fue que les conté toda la historia. Mateo 12 del 33 al 37. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ello darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Wow. Ahora, la palabra ociosa significa inútil o inactiva. Esos momentos gloriosos en donde uno abre la boca y no dice nada útil, constructivo, edificante. Amén. Pero cuando aprendí que yo no quería que mi corazón fuera un basurero, también aprendí, ¿verdad? Que si un día sale de mi boca una palabra inadecuada, uno lo ve, ¿verdad? La gente dice, ay, perdón, no sé de dónde salió esto,
Yo sí sé de dónde salió de su viejo corazón. O sea, si salió es porque estaba dentro, pues. Y hay cristianos que tienen años de ser cristianos y todavía, ay, yo no sé de dónde me salió esto. De su viejo corazón, ¿de dónde más? El problema es que, bueno, más adelante en el capítulo 3 de Santiago vamos a ver cuál es el problema. Estamos tan habituados a la sabiduría terrenal, animal y diabólica, le llama Santiago, ¿verdad? Que no somos capaces de llamarle a las cosas por lo que son. Yo me acuerdo cuando, hace ratos que no les cuento esto, pero ya lo he contado en el pasado, pero cuando yo llegué a la iglesia, básicamente la enseñanza era que si ya éramos salvos y ya teníamos el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, prácticamente ya éramos perfectos. Ya para nosotros no quedaba nada. Entonces lo que teníamos que hacer era entrenarnos para dar testimonio a otros y hacer evangelismo y ese tipo de cosas. Yo feliz, ya soy perfecto. Y Dios me dejó caminar por ahí por un tiempito. Hasta que un día empezó a poner su dedo en todas mis imperfecciones. Y créanme, al principio fue un conflicto tremendo, porque se supone que yo ya era perfecto y que yo amaba a Dios con todo el corazón y quería agradarlo con todas mis fuerzas. Y de repente me di cuenta que habían cosas que tenían que cambiar, pues cosas del carácter, actitudes. Para mí fue un conflicto porque amaba al Señor. Y me acuerdo que yo lloraba en las noches y decía, Señor, pero te estoy desagradando con esto. No puede ser que esto todavía esté en mí. Yo no sabía cómo manejarlo. Pero ahora le doy gracias a Dios porque ahora sí sé cómo manejarlo. Pero me encuentro con muchos cristianos de años que no saben manejar esas cosas. No entienden que no somos perfectos. Y recuerdo, oí de alguien, una persona, uno de esos predicadores internacionales que dijo, ¿cómo puede ser que haya dos naturalezas en el cristiano? En el cristiano solo está presente la naturaleza de Cristo. Y yo seguía viendo mis actitudes y yo decía, pero entonces a lo mejor no soy salvo. O tal vez el Señor ya me tiró a la basura. Pero lo que estoy oyendo no encaja con lo que estoy viendo. Ahora, ¿qué es sabiduría? Es la capacidad de llamarle a las cosas por lo que son. Y cuando lo que yo estoy oyendo no encaja con lo que estoy viendo, entonces lo que yo estoy oyendo no es sabiduría divina. Porque no le está llamando a las cosas por lo que son. Amén. Bueno, tomó tiempo, pero gracias a Dios, Dios lo diseñó de esa manera porque me obligó a buscar respuestas como agua al sediento. Amén. Y encontré mis respuestas. Y el Señor me salvó la vida cuando finalmente entendí que tengo un nuevo hombre, por supuesto, pero todavía está el hombre viejo aquí presente. Y la conversión es un proceso. La salvación es instantánea, la salvación de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, pero la conversión es un proceso. Amén. Así es que el Señor va a ir poco a poco conquistando y poseyendo todas esas actitudes y todas esas cosas que encuentra en el camino. Así es que fui la persona más feliz del mundo. Y cada vez que encuentro algo que necesita mejorar, yo le doy tantas gracias a Dios. Porque cada vez que veo yo mis faltas y mis errores, puedo entender por experiencia de manera más alta y profunda cuán grande es su amor por mí, su gracia y su misericordia. Amén. Él nos lleva de la mano, vamos caminando, Él nos da unas experiencias maravillosas y Él todo el tiempo está viendo lo que somos. Amén. Pero su amor es incondicional. A pesar de lo que ve que nosotros aún no vemos, su gracia nos da lo que no merecemos, mientras que su misericordia aleja de nosotros sus justos juicios que sí merecemos. ¿Lo ven? Gracias a Dios, ¿verdad? Pero esto es lo que nos salva la vida. Entender que tenemos todavía un viejo hombre dentro del cual vino a ser su morada el Señor Jesucristo cuando creó dentro de nosotros un nuevo hombre. Amén. Entonces, no vamos a ser sabios jamás si estamos dejando que el viejo corazón nos gobierne
aunque ya seamos salvos y digamos, pues yo ya soy salvo, eso significa que todo está bien y el Señor me está celebrando todo lo que estoy haciendo y no tengo por qué cambiar porque de plano así soy yo y así me amó el Señor. Ajá, así es usted y así lo amó el Señor. Pero déjeme decirle que Dios lo ama más aún como para dejarlo como lo encontró. Ahora el Señor quiere cambiarlo, transformarlo, convertirlo. Amén. Si no estamos caminando de acuerdo a lo que Dios nos pide, es porque nuestro viejo hombre todavía está más fuerte que nuestro nuevo hombre. Quiere decir que lo estamos alimentando más. Amén. ¿Cuántas horas ve tele? ¿Cuántas horas lee su Biblia? ¿Cuánto tiempo se la pasa hablando con los amigos, con las amigas? ¿Cuánto tiempo se la pasa hablando con Dios en oración? O sea, ¿qué estamos alimentando? Pues eso es lo que nos va a gobernar porque es lo que va a estar más fuerte en nosotros. Amén. Bueno, pero leímos acá en Mateo que el hombre bueno, del buen tesoro o del buen depósito del corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal tesoro del corazón saca cosas malas. Ahora ustedes díganme, ¿quién aquí es el hombre bueno y quién aquí es el hombre malo? Porque muchas veces pensamos, el hombre bueno al cristiano. El hombre malo, mi vecino. ¿Quién es el hombre bueno y quién es el hombre malo? ¿De qué color quieren que lo pongamos? De morado. Déjenme decirles quién es el hombre bueno. Es el nuevo corazón. Hombre bueno. ¿Y quién es el hombre malo? El viejo corazón. Así es que si de su depósito salió algo feo, eso no salió de Cristo en usted, eso salió de usted. Pero si su depósito sale algo bello, eso no salió de usted, salió de Cristo en usted. Amén. Bueno, ahora analicemos un poquito al hombre bueno y al hombre malo, porque nuestra boca va a hablar cualquiera de las dos posibilidades dependiendo de quién estamos dejando que nos gobierne y a quién nos dedicamos a alimentar más y mejor. ¿Sí? Bueno, estudiemos un poquito el hombre malo y regresemos a nuestra cita de Santiago. Santiago capítulo 3 del 5 al 8. Santiago capítulo 3 del 5 al 8. ¿De dónde salen las palabras que hablamos? Santiago 3 del 5 al 8 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Pues hasta ahí suficiente, hasta el verso 6, hasta el verso 6. Ella misma es inflamada por el infierno. A ver cómo funciona eso. La lengua es un fuego. La lengua, está hablando de la lengua, pues llamémosle la lengua mala y la lengua buena, ¿verdad? Si me permiten ponerles ese título. La lengua mala o la lengua que habla siendo inspirada o gobernada por el hombre carnal o por el viejo corazón, dice, es un fuego que tenemos puesto en nuestros miembros. Todo lo que toca lo enciende. Diga lo incorrecto y a ver si no se enciende en ira la otra persona. O no se encienden las pasiones de la otra persona. Y dice, ese fuego viene de algún lado. ¿De dónde dice que viene? ¿De dónde viene el fuego que enciende la lengua? Del infierno. Ahora, ¿cómo así? Y le está hablando a cristianos. ¿Cómo puede el fuego del infierno ser la fuente del fuego que mueve nuestra lengua a hablar lo incorrecto? ¿Que acaso usted se fue al infierno?
¿Vive en el infierno? No, entonces ¿cuál es la respuesta? Si de la abundancia del corazón habla la boca, ¿dónde está ese infierno? En su viejo hombre. Amén. Ahora, ¿a qué hora se nos metió el infierno? Pues muy fácil, en Génesis capítulo 3. Amén. Viene la serpiente y le dice a la mujer: con que Dios te ha dicho no comas de todo árbol del huerto. Tanteó a la mujer y la mujer con sus célebres respuestas dejó que la serpiente supiera que ella todavía no había comido del árbol de la vida o del árbol de la sabiduría. Entonces la serpiente, razonando con la mujer, logró colarse adentro de la voluntad y del corazón del ser humano y sembró una semilla. Cuando la serpiente se metió al corazón humano que Dios originalmente hizo perfecto, la serpiente, esta inundación de tinieblas corrompió el corazón humano y lo convirtió en lo que nosotros llamamos el viejo corazón. Esta naturaleza serpentina está dentro de nosotros. ¿Sí? Está dentro de nosotros. Es lo que deformó al hombre y es aquello con lo que todos nacemos a causa del pecado que entró a la raza humana. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan cuando hicimos alguno de los seminarios de alabanza? No sé si el último o a lo mejor algunos de los que hicimos con los jóvenes, pero ni sé si llegamos hasta ese, porque son un montón de capítulos y muchos ni se los enseñé porque ¿para qué? ¿Para qué queremos conocer algunas de las cosas que están en ese seminario? Pero esta persona, bueno, no esta persona, una de las personas que aparecen allí dice que una de las canciones más satánicas que existen es A Mi Manera. Dice que los satanistas bailan con esa canción porque saben que es una de las canciones más satánicas que existen. ¿Cuál es la voluntad del diablo? En el mundo del diablo, ¿quién es Dios? ¿Dios o él? Bueno, ¿cuál fue el efecto cuando todas estas tinieblas inundaron al ser humano? ¿Quién se sentó en el trono del corazón a reinar como Dios? ¿Y qué le dijo la serpiente a la mujer en el jardín del Edén? ¿Sabe Dios que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, serás como Dios? Serás como Dios. Ajá. Queremos ser como el Señor en cuanto a tener su naturaleza. Pero la serpiente no estaba hablando de ser como Dios en el sentido de obtener su naturaleza. Lucifer quiso ser como Dios en Isaías capítulo 14 y en Ezequiel capítulo 28, pero no iba detrás de la naturaleza, iba detrás del poder creativo de Dios. Él quería el poder de Dios, él quería ser un rival de Dios. Él quería levantar su trono por encima del trono de Dios, él quería rivalizar con Dios. Dios no lo permitió, Dios no tiene rivales, ni siquiera tiene que pelearse con nadie. Cae por su propio peso el hecho de que Dios es Dios. Amén. Pero entonces vino Lucifer y se metió a la voluntad humana y convenció a los hombres que nosotros somos pequeños diosesitos y nos comportamos como tales o no. Entonces no podemos decir que la naturaleza serpentina no se albergó en el corazón y en la voluntad humanas, porque eso es lo que mueve al hombre, eso es lo que alimenta el orgullo humano, el ego, eso es lo que mantiene al hombre creyéndose un Dios y peleándose con todo aquel que ose no rendirle pleitesía y no hacerle caso. Ahora, ¿estoy describiendo la naturaleza humana o no? Ahora, Dios no hizo así al hombre. El hombre se ganó eso por razonar con la serpiente y por abrirse, amén, a toda esta mentira y engaño. Entonces el corazón humano se llenó con toda esta influencia, con toda esta naturaleza serpentina. Ese es el infierno al que se refiere Santiago, que inflama la lengua para que la lengua encienda toda clase de fuegos a donde quiera que va. Quieren provocar un pleito, solo digan 2 palabras y provocan un pleito. Quieren provocar una revolución, 3 palabras pueden provocar una revolución, encienden un gran fuego, porque esas cuando están ungidas con suficiente malicia pueden provocar un gran fuego. Amén. Así es que probemos eso. Ahora, la serpiente fue la que razonó con
la mujer y luego se corrompió el hombre allá en el jardín del Edén. A la serpiente en el libro de Job se le conoce como Leviatán. Amén. Leviatán fue quien le dio su naturaleza de serpiente y de dragón a Lucifer. Pero miren lo que dice de Leviatán. Esta es la capacidad con la que el diablo se presentó en el jardín del Edén. Se presentó como serpiente, como Leviatán, y Lucifer, antes que Dios lo sacara del cielo, Lucifer se robó un montón de cosas. Hace poco estuvimos allí, hace poco les probé algunas cosas que Lucifer se robó. Lucifer se robó esta oscuridad de la que Dios se rodea. Amén. Si no sabe de qué estoy hablando, solo regrese unas cuantas lecciones de día domingo y va a ver a todo color en la palabra de Dios de qué estoy hablando. Lucifer se robó una porción del fuego de Dios también. Amén. Por supuesto que sí. Él no dejó el cielo sin robarse un montón de cosas y sin pervertirlas y corromperlas. ¿De dónde creen que tiene el poder que tiene? Todo lo que tiene se lo robó y lo corrompió. Y les tengo noticias. Un día todo eso le va a ser quitado. Amén. Cuando Lucifer termine sus días en el lago de fuego que arde con azufre. Amén. Gracias a Dios. Pero el libro de Job capítulo 41 describe la naturaleza de Leviatán con lujo de detalles. Y pues brincándonos todo el resto de la información, solo leamos Job 41 del verso 18 al 21. Y van a ver todo el fuego que se robó Leviatán. Lucifer se lo robó de Dios y al corromper su naturaleza se convirtió, entre otras cosas, en una serpiente. Job 41 del 18 al 21. Todo el capítulo 41 de Job nos revela la naturaleza de Leviatán. Leviatán, la serpiente. La serpiente veloz le llama el libro de Isaías. Serpiente veloz, serpiente tortuosa. Job 41, 18 dice: con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. Entonces, ¿qué salió de la boca de la serpiente en Génesis capítulo 3? Fuego corrupto. Que inundó el corazón y la voluntad y la mente del primer hombre y la primera mujer. Este fuego corrupto. ¿Qué cosa entonces es lo que inflama la lengua para que hable lo que no debe? Este fuego. Amén. Amén. Ahora, el Señor Jesucristo está en el negocio de ir poco a poco conquistando y poseyendo todo ese territorio, pero esto va a ser en la medida y a la velocidad a la que nosotros se lo permitamos. ¿Sí? Así es que no contemplemos nuestro viejo hombre, nuestro viejo corazón. Está demasiado viciado. Y si lo contemplamos demasiado tiempo, cuando menos sintamos, esa cosa nos va a hacer descarriarnos. Va a hacer girar toda la rueda de nuestra triple naturaleza en la dirección equivocada. Amén. Así es que no juguemos con nuestra naturaleza carnal. Es nuestro enemigo mortal. Nuestro peor enemigo está dentro de nosotros. Se llama nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, nuestra mente carnal. Amén. Ese es al final de cuentas es nuestro peor enemigo. ¿Por qué el diablo haya cabida en nosotros? Sus palabras engañosas, sus acusaciones, sus condenaciones. Él busca condenarnos, no tiene ningún derecho legal para hacerlo, pero siempre anda buscando hacerlo. ¿Por qué nos convence con tanta facilidad? ¿Por qué nos mueve con tanta facilidad? Porque somos carnales. Tiene a un aliado dentro de nosotros, se llama nuestra naturaleza carnal. Amén. Amén. Así es que por eso dice Pablo, miren, miren lo que dice. Se los voy a leer, no quiero estropearlo diciéndolo a medias. Vámonos, por favor. Déjeme ver qué quiero. Creo que quiero Corintios. Cuando dice de esta manera corro, de esta manera peleo. Sí, primera de Corintios 9, verso 24 al 27.
Primera de Corintios 9 del 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Miren cómo camina Pablo. Él está plenamente consciente que todavía tiene una vieja naturaleza, una naturaleza carnal, y dice, si yo no le gano a esto, esto me va a ganar a mí. Si yo no sojuzgo mi naturaleza carnal va a terminar esclavizándome a ella o sojuzgándome a mí. ¿Lo ven? Entonces, como creyentes no nos podemos dar tregua. No le dé alas a sus malas inclinaciones, a los malos pensamientos, a sus malas acciones. No le dé alas. Un día puede encontrarse en el camino del que no hay retorno. Estoy hablando en serio. Amén. Un día eso nos puede llevar a un camino del que no hay retorno. ¿Sí? Muy bien. No juguemos con estas cosas. Estamos jugando con fuego, literalmente. Amén. Estamos jugando con fuego. Muy bien. Vámonos por favor. ¿Está claro de dónde sale el infierno que inflama en nuestra lengua? Perfecto. Ahora vámonos al Salmo 39. Salmo 39, del verso 1 al 3. Miren el testimonio de David acá. Igual cuando yo era nuevito en el Señor y empecé a leer mi Biblia, yo pensé que todos los personajes que aparecían en la Biblia eran perfectos. ¡Ay, qué emocionante todo lo que hacen y todo lo que Dios hizo por ellos! Hasta que un día abrí los ojos y me empecé a dar cuenta que eran igual que yo. Y le di gracias a Dios. Porque si hubo remedio para ellos, hay remedio para mí también. Amén. Gracias a Dios. Los personajes bíblicos no son de otro planeta, hermanos. Tenían el mismo viejo corazón que tengo yo y que tiene usted. Ok, las mismas luchas, las mismas batallas, pero nos pueden mostrar el camino. Salmo 39, del 1 al 3. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Por qué? Porque cuando el impío está delante de nosotros, tenemos ganas de que nuestra boca no tenga freno. Y hay gente que todavía dice, y dele gracias a Dios que soy cristiano. Bueno, si eso evitó un incendio, pues qué bueno, ¿verdad? No digo que no, pero yo creo que está un poco grave esa situación, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice, verso 2. Gracias a Dios por David. Él era de las personas más sinceras que he encontrado yo a lo largo de mi vida. En los Salmos lo dice todo. Y qué bueno, porque no hay como los Salmos para ayudarnos a ver el camino y a saber qué hacer, ¿verdad? Miren qué dice. Lo que dice es gracias a Dios que Dios me puso un freno, porque cuando tuve al impío enfrente casi tuve ganas de no tener un freno. Pero en el verso 2 dice, enmudecí con silencio, me callé. Ahí está el impío enfrente. ¿Quién sabe qué le estaba haciendo? ¿Quién sabe qué le estaba diciendo? Y David en estas. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno. Se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. ¿Es una descripción de usted o qué? O sea, se aguantó hasta donde pudo. Llegó un momento en donde el fuego de enojo o de lo que sea
estaba ardiendo a tal intensidad que adentro que ya no se aguantó y abrió la boca. ¿Lo ven? Ahora sí ya vieron cómo funciona esto del fuego que enciende la lengua. Así somos todos nosotros. Ese fuego es un fuego equivocado que la serpiente metió al corazón y a la voluntad y a la mente humanos. Ahí incluimos el fuego de la ira. La ira es un fuego, ¿sí? Es un fuego, es un fuego. Las pasiones de la carne son un fuego. Hay por ahí una cita que habla de encenderse en pasiones. Son un fuego. Esas son las pasiones de la carne, eso es la ira. Los celos son un fuego, ¿o no? Y no hay ser humano capaz de contener esa clase de fuego, porque es un fuego que va más allá de los seres humanos. Es un fuego que se les metió en el jardín del Edén a los seres humanos. Amén. Es un fuego que tiene una naturaleza completamente satánica, corrompida, ¿verdad? ¿Sí? Andar en la carne es andar en los caminos del diablo. Ahora yo sé que si esto no lo dice uno en el contexto correcto, suena al legalismo evangélico más grande que puedan oír en toda su vida. Bueno, pues ni es legalismo ni es evangélico, sigue siendo cierto aunque no le guste. Amén. Pero yo he oído estas cosas dichas en el contexto equivocado y suenan re feas y entonces todo el mundo se cierra y dice, ay no, qué religiosos son aquí. Pero cuando Dios nos abre los ojos del entendimiento y nos llena de sabiduría, entendimiento y conocimiento, descubrimos cuán cierto es. ¿Siguen conmigo o ya se fueron a su casa? Muy bien. Bueno, ahí tienen. Ese ardor que siente uno adentro, si no es el que viene del Espíritu Santo, entonces es el fuego equivocado. Y ese fuego equivocado es el que mueve a las personas a matar, a torturar, a hacer toda clase de barbaridades. Ese fuego es el que enciende a las personas para adulterar, para fornicar, para hacer toda clase de cosas. Están siendo movidos por el fuego extraño. Ese es el fuego que arde cuando nosotros respondemos, blasfemamos, deshonramos a la gente con nuestras palabras. Esa es la clase de fuego que está alimentando esa clase de palabras. Y esa clase de palabras jamás van a producir buenos resultados o resultados favorables. Y en un hogar, cuando los padres, los hijos, quien sea, pueden ser cristianos, hermanitos, ir a la iglesia todos los domingos, pero si se siguen dejando gobernar por el viejo hombre, su casa va a ser una pira, va a ser un despliegue de fuegos pirotécnicos cada vez que se dirigen la palabra. Porque es el fuego extraño en él y el fuego extraño en ella o en los padres, en los hijos. Y díganme si alguna vez, siendo movidos por su naturaleza carnal, se han podido poner de acuerdo pacíficamente en algún argumento. ¿Para que no existe? Es porque nos estamos dejando gobernar por el fuego equivocado. No importa cuántos años tengamos de cristianos. Todavía tenemos un viejo hombre. Está bueno, le voy a dar el chance. Digamos que Cristo en usted ya está de este tamaño. ¡Qué maravilla! Todavía tiene un viejo hombre. No cantemos victoria antes de tiempo. En otras palabras, no importa si ya estamos un poquito más maduros que al principio, no podemos darnos el lujo de relajarnos y de dejarnos gobernar por nuestra carne. Hay un fuego extraño ardiendo allí. Y si dejamos que sea ese fuego el que se encienda cuando abramos nuestros preciosos labios o encendamos nuestro precioso teléfono, las palabras que van a salir por nuestra lengua o por nuestros dedos van a provocar un incendio. Amén. Bueno, pero gracias a Dios hay un hombre nuevo. Dejemos a un lado al hombre viejo y vámonos al hombre nuevo. Ahora veamos el hombre nuevo. Miren pues cómo funciona esto. Déjenme refrescarles un versículo que hemos estado usando mucho ahorita estos últimos 2 domingos porque es un principio increíble. Primera de Corintios 12, verso 3. 12, verso 3. Miren la obra del Espíritu Santo en el hombre nuevo.
Y Primera de Corintios 12, verso 3. Y la clase de fuego que sale de un hombre nuevo lleno con el poder del Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, 3. ¿Por qué necesitamos el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras? ¿No le parece curioso? Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, el primer miembro de nuestro ser que el Señor toca y santifica es la lengua. ¿Por qué? ¿Por qué se va detrás de la lengua primero? Porque es el miembro más horroroso que tenemos, el más complicado, el más peligroso, el más incendiario. ¿Cómo le llaman a los incendiarios? Arsenistas. Tenemos a un arsenista en nuestra lengua. Entonces, cuando llega el Espíritu Santo, cuando somos salvos, otra vez, acostumbrémonos a que Dios es tres, pero Dios es uno. Cuando Jesús, el Hijo, llega a nuestro corazón, con Él llegan el Padre y el Espíritu Santo. Por eso el argumento entre los pentecostales y los no pentecostales es de no acabar, porque ninguno de los dos sabe de qué está hablando. Los pentecostales dicen a los creyentes salvos que no creen que el bautismo es para hoy, les dicen es que usted no tiene al Espíritu Santo. Y vienen los otros y dicen, por supuesto que sí lo tengo. ¿Qué creen? Sí lo tienen adentro. Pero hay una diferencia entre tenerlo adentro a tenerlo sobre. Por salvación tenemos al Espíritu Santo dentro. La Biblia claramente dice que cuando somos salvos el Espíritu Santo nos sella y el Espíritu Santo es las arras de nuestra promesa hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, sí tienen al Espíritu Santo adentro. Pero el bautismo no es tener al Espíritu Santo adentro. El bautismo es tener al Espíritu Santo sobre. Y eso es lo que nos da este poder, este fuego, para empezar a conquistar el fuego extraño que hay en nuestro viejo corazón. No sé cuántos saben de cómo se combaten los grandes incendios en las montañas y en las fincas. Yo no sé mucho de eso, pero he oído lo suficiente para saber que muchas veces para ahogar un incendio que está fuera de control, ¿saben qué hacen? Encienden otro incendio. Ahora no sé cómo lo manejan y lo manipulan, pero lo que hacen es que el incendio controlado que ellos encendieron termina ahogando, termina robándole el oxígeno al incendio que estaba fuera de control y que estaba produciendo estragos. Así es que si tenemos un fuego extraño en nuestro viejo hombre, ¿saben cómo ahogarlo? Sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Hey, eso le va a quitar todo el oxígeno al viejo hombre y le va a quitar toda la energía al fuego de la lengua carnal. Gracias, Jesús. Así es que lo primero que ocurre cuando un creyente es bautizado en Espíritu Santo y fuego es que el creyente empieza a hablar en otras lenguas, a profetizar, hablando las maravillas de Dios. Lo primero que hace el Señor es irse detrás de la lengua y santificarla. Y empezamos a alabar a Dios y a bendecir al Señor con una lengua que antes solo servía para murmurar y criticar y blasfemar. ¡Hey! Gracias a Dios por el fuego correcto. Por eso necesitamos el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Amén. Y hace poco se los dije, porque siempre oigo de personas que dicen, no, uno no necesita hablar en lenguas para saberse bautizado con el Espíritu Santo. Mi única respuesta es, lea su Biblia, lea el libro de los Hechos y muéstreme una ocasión en la que alguien fue bautizado con Espíritu Santo y fuego y no habló en lenguas. Lo primero que el Espíritu hace es irse directo a nuestra lengua y darnos una nueva lengua, santa y pura, para bendecir al Señor. Amén. Así es que no hay excusa. Todavía tenemos un viejo hombre lleno de fuego extraño,
fuego corrupto. Pero ya tenemos un nuevo hombre que tiene una lengua que puede hablar las cosas correctas. Y al principio es por puro don, por puro regalo, que empezamos a bendecir al Señor con este regalo que Dios nos da de hablar en lengua desconocida. Pero tarde o temprano, si mantenemos vivo el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, tarde o temprano ese fuego termina robándole y quitándole oxígeno al fuego extraño, y por don y por crecimiento nuestra lengua va a empezar a decir lo mismo en español que el Espíritu Santo está diciendo en lenguas. Amén, amén. Y nuestra lengua habrá quedado santificada para bendecir al Señor. Y ya no vamos a estar blasfemando y murmurando y criticando y encendiendo toda clase de incendios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, miren, 1 Corintios 12, verso 3, dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así es que es el Espíritu Santo el Espíritu Santo enviado por el Padre es el que nos hizo decir: Jesús, tú eres el Señor. El día 1 para salvación de nuestras almas. Llegó el Señor a nuestro corazón, y con el Hijo llegó el Padre y llegó el Espíritu Santo. O sea, ¿desde cuándo están divorciados? Y es el Espíritu en nosotros el que nos hace empezar a llamar a Jesús Señor. Amén. Pero a eso súmenle tener al Espíritu Santo sobre. ¿Sí? Ok. Entonces ahora ya tenemos una nueva lengua con un fuego, el fuego santo, el fuego santo. Entonces, vámonos a Hechos 2 del 1 al 14 y veamos qué pasó el día de Pentecostés. Hechos 2 del 1 al 14. Hechos 2 del 1 al 14. Y orar en otras lenguas y cantar en otras lenguas es la cosa más emocionante que puede existir. Tenemos que hacerlo todo el tiempo. Venga a este lugar y se le va a pegar. Por gracia y misericordia de Dios, no por ninguna otra razón. Hechos 2 del 1 al 14. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron. En hebreo es la misma palabra, lashon, lenguas. ¿Por qué lenguas? ¿Por qué no lo hizo de otra forma? ¿Por qué no se les aparecieron flores? Picheles. No, lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué significa el Espíritu les daba que hablasen? Significa que ahora la fuente de inspiración que enciende su lengua espiritual es el fuego correcto, el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué nos hace hablar groserías? El viejo hombre y el fuego corrupto que está en el viejo hombre nos da que hablemos groserías. Amén. Pero ¿qué nos hace hablar bendiciendo al Señor y santificando su nombre? El Espíritu Santo es el que nos da lo que debemos hablar. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban hablando lenguas humanas, estaban hablando en otros idiomas conocidos. Si ahí había etíopes, alguien por ahí estaba hablando en etíope sin haber ido al colegio a aprender etíope. Si había por ahí gente de asirios, cananeos, iraníes, iraquíes, todos los oyeron hablar en su idioma. Así es que cuando uno habla en lenguas, uno a lo mejor está hablando en un idioma que se habla en alguna otra parte del mundo. A lo mejor uno está hablando un idioma que se habló en algún momento, pero ya se extinguió, ¿verdad? Eso también pasa, se han extinguido miles de idiomas que una vez se hablaron sobre la tierra. Y también la Biblia nos enseña que hay lenguas angelicales. A lo mejor a alguien de nosotros nos tocó hablar algún idioma que hablan los ángeles ahí arriba. Qué emocionante. Bueno,
el hecho es que verso 7, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, ahí están los iraníes y los iraquíes. En Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es lo único que puede hablar la lengua que está siendo encendida por el fuego santo del Espíritu Santo. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Por supuesto, siempre hay los de este otro bando que burlándose decían, están llenos de mosto, ¿verdad? Ahora, ¿qué más? Ahí estaba Pedro hablando en suajili, las maravillas de Dios, y de repente en el verso 14, miren qué hace. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló, diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y les dio un sermón. El mismo Pedro que hace un par de días, pues no tan un par, ¿verdad? Ya pasaron 50 días. Así es que hace como 2 meses, lo último que le oímos decir fue, a ese hombre no lo conozco, yo no sé de qué están hablando. Ahí lo que inflamó la lengua de Pedro fue su viejo hombre lleno de temor, ¿verdad? Pero el día de Pentecostés, ¿qué inflamó su lengua? El Espíritu Santo, el fuego santo. Entonces, no solo habló las maravillas de Dios en un lenguaje desconocido, no aprendido. Resulta que en el verso 14 abrió su boca y por primera vez lo encontramos hablando a este nivel la verdad de la palabra de Dios y de lo que está sucediendo. O sea, el don de hablar las maravillas de Dios en un lenguaje desconocido transformó su lengua consciente y ese mismo fuego empezó a afectar su habla consciente y abrió la boca para hablar la verdad. Y fue tan poderoso lo que dijo que se convirtieron en 3,000 hombres ese día. Amén. Por eso la Biblia nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Hay varios dones del Espíritu Santo que nos hacen hablar. Dones de palabra. Hay dones de palabra y dones de poder. Los dones de palabra son 5. En 1 Corintios 12:8 vemos los primeros 3. 1 Corintios 12:8. Y estas cosas vienen como puro regalo. O sea, uno no es necesariamente sabio y entendido por madurez y por crecimiento espiritual. Pero el Espíritu Santo puede venir con el don de la palabra de sabiduría, la palabra del conocimiento y hacernos hablar cosas sabias sin ser nosotros necesariamente sabios. 1 Corintios 12:8. En 1 Corintios 12 tenemos un listado de dones, pero no es el único listado que hay en la Biblia. Dice, 1 Corintios 12, verso 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento. Según el mismo Espíritu, vamos a ver. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esos ya son dones de poder, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Ahí está el otro don de hablar. Los dones de palabra son la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y la profecía. También dice a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, ese es don de palabra también, y a otro interpretación de lenguas, eso es don de palabra. Entonces son, ya solo aquí tenemos 5, sabiduría, ciencia, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. 5, creo que les dije otro también, 5. Básicamente 5. Y en Romanos capítulo 12 tenemos otro listado de dones. ¿Que creen que estos eran los únicos? Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 6. Aquí mencionan otros, dones de poder, dones de palabra y dones de servicio. Hay muchos dones. Romanos 12, verso 6.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, ese es don de palabra, por supuesto, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio. Saben que hay personas que tienen el don de servir. O el que enseña, ese es otro don de palabra, la enseñanza. El que exhorta, pues ese es otro don de palabra. Entonces ya llevamos como 9 dones de palabra. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Dar es un don. Yo conozco gente que tiene el don de dar. También conozco gente que no tiene el don de dar. El que preside, presidir, gobernar, dirigir, eso es un don también. Y el que hace misericordia con alegría. Pero ven cómo el Espíritu Santo, así como toda la vida vivimos dejando que el fuego corrupto que hay en nuestros miembros inflamara nuestra lengua y nos hizo encender quién sabe qué cantidad de incendios forestales en el corazón de la gente, en la situación que fuera. Así cuando llega el Señor y llega el Espíritu Santo, llega el fuego correcto, el fuego santo a nuestros corazones. Y el Espíritu Santo, ese fuego inflama nuestra lengua en el sentido correcto y santo y puro y nos hace hablar por don un montón de cosas maravillosas, pero tarde o temprano termina santificando nuestras palabras que hablamos con entendimiento, así como Pedro en el versículo 14. Y tarde o temprano nuestra lengua consciente va a decir lo mismo que está diciendo la lengua del Espíritu Santo. Amén. Y esto hace un par de semanas se los mencioné, pero el libro de Apocalipsis termina diciendo, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. En otras palabras, la lengua del Espíritu y la lengua de aquellos que crecieron y maduraron y se casaron con Cristo, ambas están hablando lo mismo. Ambas están hablando lo mismo. Amén. ¿Y qué hablan sino las maravillas de Dios? Amén. Las maravillas de Dios. Eso significa que la meta de Dios con todo esto es que nuestra vieja lengua hable lo mismo que nuestra nueva lengua. Amén. Bendiciendo al Señor. Es el caso de los 144,000 a quienes vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, aprendimos algo. ¿Cuántos van a mantener vivo el fuego del don de Dios que hay en ustedes? Amén. El bautismo con el Espíritu Santo, miren, es maravilloso, maravillosamente importante y aún así está en el primer mueble del tabernáculo en el altar de bronce. Si ser bautizados con el Espíritu Santo es tan emocionante, ¿qué nos espera si seguimos creciendo en la estatura de Cristo? O edificando el santuario, dejando que el Señor edifique su santuario en nosotros. Amén. Qué emocionante, ¿sí? Si alguien aquí está aburrido de ser cristiano, vamos a orar por usted para que se entregue al Señor. Aburrido de ser religioso, eso cualquiera. Pero aburrido de ser cristiano, eso no existe, pues. Sí, eso no existe. Amén. Gracias a Dios. Bueno, punto y aparte, seguimos más adelante.